Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo martes, nuevo resumen semanal y empezamos el resumen semanal por el acuario marino, que le queda ya muy poquito, a ver si saco tiempo esta semana y empiezo ya a vaciarlo, a limpiar la roca la meter en lejía, obviamente la voy a guardar porque es Fiji Premium y si no me da el venazo de montarlo pronto, pues igual la acabo vendiendo y luego montamos con artificial o lo que sea de cara a un futuro. De esto os quiero hablar, vamos a comenzar el resumen semanal explicando un poquito el último vídeo, ¿vale? Que muchos, por no decir la inmensa gran mayoría, el 95% de las personas lo habéis entendido, habéis captado el tema y no es ni más ni menos que hay que aparcar las cosas que no se están haciendo bien. No digo que no sea buen material, no digo que la pantalla no merezca la pena, hay gente que tiene acuarios preciosos y maravillosos con esta pantalla, no quería enfocarme en eso, ¿vale? Básicamente, este acuario de equipación va bien, pero bueno, es una equipación básica, no es una equipación top, no es una equipación de la leche y no solo estaba pecando en equipación, como ya dije en el vídeo, pero bueno, lo reexplico aquí. Obviamente a este acuario ni le he dedicado tiempo, ni ya sabéis que yo siempre lo he dicho y esto lo he mantenido durante muchos años, que yo no soy experto en marino, que aquí lo teníamos para aprender, pero como no tenía tiempo para dedicarle y para aprender de marino de momento, prefiero centrarme en el dulce, que creo que todavía hay mucho que explicar, mucho que aprender, muchos montajes que hacer, y en un futuro dejamos el proyecto de jubilación, este proyectazo, que me encanta el marino, que no va a desaparecer del canal y que antes o después volverá. Quién sabe, dentro de 6 meses puedo cambiar y volver a montarlo. Había uno que decía, madre mía, cambias más de acuario que de calzoncillos. Y le contesté, cambio más de acuario que de calzoncillos. Ojalá cambiase de acuario todos los días, porque me encanta esto de los acuarios, me encanta montar, me encanta desmontar, me encanta hacer nuevos proyectos. Tenéis que entender, ¿vale?, que yo tengo acuarios y tengo pues varios montajes y en esos montajes pues a mí me gusta ofreceros variedad, me gusta ofreceros cositas, entonces para ofreceros variedad lo que tengo que hacer, como tengo proyectos limitados, cada cierto tiempo, cada poco tiempo, tengo que ir cambiando los proyectos, si no, veríais siempre el mismo acuario así, me sentaría delante y diría, nada, pues este es mi acuario 140 litros y pues eso, están los peces de siempre, las plantas de siempre, está todo igual. Y sería un tostón incluso para mí grabarlo, de hecho, no habría canal. A mí me gusta el tema de la variedad, me gusta cambiar, me gusta experimentar, me gusta hacer cositas nuevas y esto va a seguir siendo así. Así que invito a todo aquel que no quiera seguir en este proyecto, en este barco, a que deje la embarcación y deje sitio para nuevos grumetes, porque esto no va a parar, chicos. Dicho esto, vamos a comenzar por este proyecto, porque está espectacular. ¿Cómo va la Monte Carlo, que hace unas semanitas, que plantamos por aquí en los tronquitos? Bueno, pues aquí la estáis viendo. Poco a poco va colonizando estos troncos. Sí que es verdad que esta, por ejemplo, mirad, ¿veis la corriente que se genera? Cómo le está dando de lleno aquí a esta Monte Carlo. Bueno, pues esta que le pega justo en la salida del filtro no está tan sana como esta, por ejemplo, que está más protegida. Está igual. Está aquí arriba, le pega la corriente y no está tan sana, por ejemplo, como esa que ya va creando pequeños macicetes, ya se va dejando caer. Poco a poco se va poniendo a tono esta Monte Carlo y es lo que me gusta. Yo creo que va a quedar bien, ¿eh? Yo creo al final se va a quedar un proyecto chulo y un proyecto interesante. Por cierto, no veíamos el otro día a este Cacatuoides Orange, a este macho, que es un pasote de pez, me encanta y me flipa y que te encanta. Y la verdad es que, oye, merece mucho la pena este proyecto que vamos a realizar nuevo. Y ahora os explicaremos un poquito algo más en ese proyecto. Vale. Cositas que he ido notando desde que quité la pinatifida. Ya sabéis que retiramos la pinatifida de todos estos troncos. Esa pinatifida nos estaba chupando muchísimo potasio, nos estaba generando desequilibrios. No dejaba crecer ni a las plantas de crecimiento un poco más lento como los helechos, ni a las plantas de crecimiento rápido o más rápido, como estos Pogostemon erectus que hoy están, mirad con qué salud, mirad qué barbaridad de plantas. Pues la verdad es que lo iban notando, se iban desacelerando un poquito, la verdad es que, oye, lo hemos notado bastante para bien, así que punto positivo esto de retirar la pinatifida. Me comentaban en el anterior resumen semanal que ojalá tuviese Physides para regalar a todos, pero es que a este paso voy a tener Physides para montar una tienda. Nunca más montar una tienda. Las tiendas para la gente que se dedica a eso. Yo de momento tranquilo estoy. Mirad, con este plano de estas megabucefalandras, cuando digo megabucefalandras, digo que tiene un tamaño enorme. Mirad. ¿Veis lo que hay detrás? Esta roquita que, resúmenes semanales anteriores, pues estaba cubierta de este verdín negrito y tal,
pues ya lo van retirando entre los caracoles y los otocinclus, se va retirando. ¿Y qué quiere decir eso? Que no va más. Cuando digo que no va más, quiere decir que está estabilizada también en gran parte por los desequilibrios que nos generaba la pinatifida. Es muy importante también elegir las plantas correctas en vuestro montaje. Por eso digo que aún me queda muchísimo a aprender de dulce como para centrarnos en marino. Así que me centro en dulce y luego ya damos el salto a marino cuando lo queramos tomar en serio, porque ya sabéis el dicho, el que mucho abarca, poco aprieta. Y ahora es momento de apretar en dulce y darle caña de la buena. Más cositas. Vale, proyecto que se viene aquí, ya sabéis. Va a ser proyecto para cría de cíclidos enanos. Empezaremos con los apistogramas Agassiz, iremos variando, ¿vale? Conforme vaya pasando el tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque va a ser un proyecto estable, así que requiere mucha planificación. ¿Por qué? Porque lo quiero hacer que dure mucho. Para que dure mucho el proyecto no puede ser un megaproyecto acelerado, un proyecto de altos requerimientos. Entonces he pensado, y me lo comentó un suscriptor, no sé si es suscriptor o no, pero me lo comentó en el último vídeo, y le agradezco mucho ese comentario porque me dijo, ¿y por qué no, ya que no todos tenemos acceso a pantallas muy potentes, a material de primera, ¿por qué no montamos un low tech en este acuario? Pues ideaza, vamos a montar un low tech. Para eso vamos a utilizar, hombre, una pantalla sí que yo creo que ahí es vital y ya lo explicaré. Voy a utilizar alguna Chihiros, alguna Twinstar casi seguro, y aunque esté bajada de potencia, pero sí que es verdad con plantas de crecimiento lento, de crecimiento medio, con las que podamos aprender todos. Así que nada, muy interesante proyecto que se viene aquí para que no solo sean todos proyectos high, medium tech, sino que haya un low y un low bonito. Vamos a ver qué montaje podemos hacer. Se me ocurre, ya os digo, unas roquitas negras que tengo, o bien la agua volcánica negra, que es muy accesible y muy barata para todos, y un sustrato clarito. Quizás algo naranja o algo blanco, no lo sé, clarito quiero el sustrato blanco, quizás no, porque luego se ve muy feo cuando se llena de suciedad, pero bueno, al ser low, la intención es que esté sanote y no nos genere mucho problema, ¿vale? Quiero un acuario bonito, funcional y que no genere mucho problema ni mucho estrés. Entonces, bueno, vamos a ver qué conseguimos hacer. Le daré vueltas, ponedme en los comentarios si tenéis sugerencias y opiniones sobre este proyecto y a ver qué vamos sacando entre todos. Bueno, y dicho esto, mirar el holandés cómo va. Semana tras semana la verdad es que me va sorprendiendo mucho el tema o los resultados positivos que estoy sacando con el tema de la inyección de abonado y sobre todo, bueno, vamos cogiéndole el tono. Mirad, por ejemplo, las rotalas, el color que han cogido, esta Mania SP, es una locura, ¿eh? El color que está cogiendo. O sea, en persona es mucho más intenso. Desde arriba se aprecia, mirad, todos los nuevos brotes, así rojitos. Una pasada. Y la Wallichi, pues mirar cómo va creciendo. La verdad es que, oye, se ha notado bastante. Lástima no tener ahora un macizo más grande de Wallichi, para que veáis que no hay que tirar la toalla con las plantitas, simplemente hay que darles lo que piden. Aparte, estoy probando una nueva cosa en este acuario que, bueno, ya os explicaré, porque tenemos que hacer vídeo muy pronto y va sobre abonados. Quiero empezar a probar abonos nuevos, cositas nuevas y bueno, pero esto, vamos, marcha a marchas forzadas. Dice el mantenimiento, ayer estuve podando y tengo por aquí restitos de hojas que ahora me tengo que entretener en retirar todo, si no me atoran el skimmer. Voy a dejarlo por aquí. Por cierto, la pantalla, siempre me preguntáis, una Twinstar serie S, esta en concreto la 350, o sea, 35 centímetros, que la verdad es que es más que suficiente para este acuario, para mantenerlo bonito. Vamos al siguiente acuario, chicos. Bueno, mirad el Blackwater, el aguas negras que llevamos aquí en conjunto entre peces, que nos cedió los peces, valga la redundancia, peces, ya sabéis, vuestra tienda de confianza en Madrid y vuestra tienda de confianza online para estos pedazo de trozo de cacho de bicharracos como son estos Tiger, estos Buddies Tiger, que de verdad son una maravilla y que ya tenemos un lotecito reservado y que iremos muy prontito a grabar todo lo que tienen por allí otra vez a la tienda. La rotala, me comentáis que si no crece bien aquí con la arena de sílice, las rotalas crecen muy bien con arena de sílice, no vais a tener macizos súper densos y súper sanos, pero oye, por un aguas negras, que lo que prima en el aguas negras obviamente son los peces, el biotopo y tal, y la conjunción de todo un poquito, y sí que es verdad que los toques de plantas siempre le dan un toque más natural y ayudan a purificar el agua. De momento la verdad es que muy contento con este proyecto, esperemos que siga genial. Las pinatifidas de momento todavía no han salido a emergido, les está costando tirar a emergido, supongo también porque no reciben aquí tanta iluminación. La pantalla suele estar aquí, pero bueno, sí, la verdad es que sí que reciben. En fin, ya veremos si deciden salir a la luz
o no deciden salir a luz. Yo creo que ese está más calentito dentro del agua. Aunque aquí de momento en este acuario no he puesto calentador. Son peces que aguantan bien rangos de temperatura bajos. Cuando digo bajos digo a 20 grados, te lo aguantan perfectamente estos peces. Y lo que os comentaba en el resumen semanal pasado, más allá de eso, mucho macho tengo aquí. Entonces, ya me comentaba un suscriptor que cuesta mucho encontrar hembras de Buddy's Tiger o Tiger, o como lo queréis llamar, porque es complicadete cesarlas y demás. Entonces, bueno, tendremos que hacer lo que dije en el resumen semanal pasado: comprar, meter y sacar machos. Comprar, meter y sacar machos hasta que tenga un buen harén de hembras con un macho dominante. Y ya está, pero bueno, poco a poco, chicos. La verdad es que me gusta cómo está el proyecto, está súper estable. Las cosas como son, quizás le falta un pelín, porque hice cambio de agua y le falta un pelín de ya sabéis qué, de la magia negra de Little Tree, de esos taninos. Luego le echaré un mililitro más y ya está. Me encanta un acuario de agua negra como este, para tenerlo así en la mesica y disfrutar de los peces es una maravilla. Ya veréis cuando haya aquí más pececitos y más movimiento. En fin, proyecto que me gusta, muy estable, no da nada el follón, no da nada guerra. 100% recomendable para gente que no tengáis mucho tiempo. Animaos. Bueno, y esto es como me ha dejado la habitación Trufita, ¿vale? Nuestro perrillo. Y es que se lo ha pasado bien hoy. He llegado de trabajar y me la he encontrado así ahora. Ahora está en la calle paseando. Me la he encontrado así ahora y ha sido un esperpento. Mañana voy a probar a no cerrarle la puerta mientras no estamos aquí. Voy a probar a dejarle un poco más de libertad por la casa y a ver si con suerte los empapadores no lo rompe. En fin, no sé, un braco de Weimar, chicos. Cuidado, para que el que quiera tener uno, porque son bichos malos, 3 meses y medio y mirad la que ha liado en la habitación. Me toca prenderle fuego a la habitación. Vamos a seguir. Bueno, y por aquí tenemos otro de los proyectos que no dan guerra, que se mantiene muy estable, muy bonito y que nada, madre mía, cómo tengo la manguera. Mirad, la voy a sacar ya y así la limpio, me obligo. ¡Hala! Ya tengo algo que hacer, lo del CO2, porque si no, nunca me acuerdo, lo voy dejando y la falta de tiempo ya sabéis lo que hace. Pero vamos, que el acuario es que no me da guerra ninguna, se mantiene súper estable y a ver cómo van, mirar los brotes, mirar los brotes de la rotala cómo crecen, es una barbaridad lo bien que crecen. Y ojo, que aquí está muy fresquita ya este agua, estamos hablando de un agua en la cocina que hace ya mucho frío. Ahora os explicaré una cosa del salón, porque fácilmente este agua está ya a unos 18 grados, A 18 grados las plantas ralentizan mucho el crecimiento, podemos tener desequilibrios con el tema de la temperatura, las plantas y demás. De esto hablaremos en un vídeo y podemos tener brotes de algas. Entonces tengo que meter ya calentador a este acuario. Lo he dejado pasar ya mucho, pero ya no lo puedo dejar pasar más. No se puede ahorrar más en la factura de luz, así que calentador aquí ya de ya. No lo puedo dejar pasar más. Va a quedar feo de narices, porque un calentador aquí queda horroroso. Pero bueno, intentaré meterlo por alguna esquina allí y ya está. No lo miréis mucho, chicos, es lo que toca. En invierno los calentadores son impepinables. Y hablando de frío, vamos al salón porque voy a explicar otra cosita con el DSM que tenemos. Tenemos aquí al águila imperial, a la silueta del águila imperial. No quiero encender la luz, ¿vale? Aquí tenéis a Coquillo, el loco gordillo. Venga, vamos a encender la luz, que lo veáis. Aquí tenéis a la bestia, no se ve muy bien. Coco, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ven. No se ve por el contraluz de las pantallas y la luz, obviamente. En fin, aquí está la bestia parda y venimos a hablar de este acuario. Os comentaba lo del DSM, os comentaba las temperaturas. ¿Ha vuelto a cagar? Me está abonando el acuario de verdad. Mirad, abono líquido. Me dijisteis el otro día que había cagado y efectivamente. Y es que le encanta cagar en este acuario. A ver, DSM en este acuario está bien, me parece un método bastante bien, pero hay aquí un pequeño fallo, chicos. Ya sabéis que yo vivo en el Polo Norte, ¿vale? Y cuando digo eso, me refiero a esto. Mirad, veniros. Me refiero precisamente a esto. 17 grados que nos está marcando ahora mismo el termostato. ¿Qué quiere decir esto? Pues mirad, yo este invierno, con lo que vale, como está el precio del gas, y para el tiempo que paso en casa, es que paso olímpicamente de encender la calefacción más ahora, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que un acuario vacío, obviamente, pese a que tengamos aquí la luz que nos está haciendo aquí un poco efecto invernadero, se mantiene. Mirad, vamos a hacer esto y así va cayendo todo el condensado. Vale, pues lo que quiere decir esto es que el acuario quizás tenga 18 grados dentro. La Monte Carlo con 18 grados en DSM,
Lo malo que tiene que no son las condiciones propensas y más propicias para el crecimiento en emergido. ¿Que va creciendo? Sí. ¿Que la velocidad de expansión de la Monte Carlo en emergido a 18 grados es la correcta para un DSM? No. Así que lamento deciros, chicos, que el experimento DSM en mi casa con este acuario lo vamos a tener que aparcar, lo voy a llenar de agua, le vamos a meter calentador y vamos, que vaya esto funcionando a marchas forzadas. Es una lástima no haberlo hecho un poco antes, en verano, aprovechando las temperaturas más altas, porque habría sido el resultado mucho más, pues mejor y más rápido, pero es que lleva ya 2 semanas y prácticamente no se aprecia avance en las plantas. Hay algo de avance, sí que es cierto, pero no es un crecimiento como tendría que ir, ¿vale? En emergido, en teoría, con la cantidad de horas de luz que está recibiendo, tendría que crecer mucho más rápido, de una forma pues un poco distinta. Y la verdad es que, lejos de eso, pues está creciendo, pero muy lento. Y a esta marcha, pues fácilmente nos vamos a ir por encima de las 7-8 semanas para conseguir el tapizado que yo quiero. 7-8 semanas que si lo tenemos lleno, en 7-8 semanas lo vamos a conseguir, pero mucho más rápido y yo creo que mucho más denso. Y como aún viene más frío y yo llegué a ver este salón alguna mañana en el invierno pasado a 9 grados, literal, a 9 grados, pues vamos a meterle ya caña, lo vamos a llenar de agua muy pronto, voy a hacer pedidito de plantas y ya está. De momento aparcamos esto del... ¿Ha vuelto a cagar dentro, tío? ¿Coco? Nada, ahora me toca sacarlas. En fin, pues eso. Es una lástima, no he tenido la previsión, pero claro, no caí precisamente en eso, en que este piso es muy frío, es un piso pues viejo, que le tengo que meter reforma, pero hasta que no le meta buenas ventanas, aislamientos y demás, pues imposible mantenerlo a buena temperatura. Entonces, bueno, vosotros me diréis, ¿lo mantenemos en DSM, lo intentamos un poquito más o le metemos ya caña a las plantitas y que crezca esto, pero bien? Yo ya tengo ganas de ver aquí cositas, así que bueno, vosotros diréis, tenéis la decisión en vuestras manos. Dicho esto, lo vamos dejando ya por aquí. Si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, darle like al vídeo, suscribiros al canal, campanita para seguir todas nuestras notificaciones y Coco, nuestro gordillo sabroso, os desea que tengáis una bonita semana. Hasta entonces, felices, gente. ¡Adiós!